fuerzas horizontales. Como no hay ninguna fuerza horizontal, diremos entonces que la sumatoria de fuerzas horizontales es 0. Y en cuanto a la sumatoria de las fuerzas verticales, tenemos 10 hacia abajo y 10 hacia arriba, pues también 10 menos 10, 0. Se cumple estas dos condiciones, por lo tanto se podría pensar que el cuerpo está en equilibrio. Sin embargo, nuestro sentido común nos dice que no es así, es decir, que el cuerpo en estas condiciones estaría rotando o estaría girando debido a que las fuerzas no son concurrentes, que es lo que se ha estudiado anteriormente. Es decir, que si tuviésemos la misma barra sometida a un par de fuerzas 10 y 10, aquí sí estaría en equilibrio, porque las fuerzas actúan sobre un mismo punto, o sea, las fuerzas son concurrentes. Pero aquí no, aquí actúan en puntos diferentes, punto A, punto B. Por lo tanto, necesitamos otra condición para decir que el objeto está en equilibrio. Entonces, cuando las fuerzas no son concurrentes, es decir, no actúan sobre el mismo punto, sino en diferentes puntos, entonces aquí agregamos otra condición, que la sumatoria de momentos también sea 0, lo cual no ocurre aquí, como vamos a seguir analizando. Hemos hablado entonces de momento, les vamos a explicar qué es momento. Suponiendo que un cuerpo puede girar alrededor de este punto, el punto A, al cual le vamos a llamar el eje sobre el cual va a girar el objeto. Muy bien, entonces el objeto puede girar alrededor de ese punto. Vamos a suponer que el objeto sea esto, por ejemplo, ¿ya? El objeto. Y yo le aplico una fuerza al objeto, una fuerza A, una fuerza F. Entonces, esta fuerza va a hacer que el objeto gire. Y vamos a hallar el momento de esa fuerza. ¿A qué llamamos el momento de esa fuerza? El momento de la fuerza vamos a llamar con M, otro pone el torque, pero nosotros vamos a utilizar M como momento. Entonces, el momento de la fuerza decimos que es igual a la fuerza por el brazo. Fuerza por distancia, pero esta distancia no es cualquier distancia, es el brazo de la fuerza. ¿Qué significa? Que a esta fuerza yo le tengo que prolonguemos tanto de un lado como de otro lado, para decir que esta es la línea de acción de la fuerza. La línea de acción como un camino o una carretera. Imagínense que es una carretera, ¿okay?, que tiene la dirección de esta fuerza, y usted está situado en este punto, y usted quiere de este punto ir a la carretera lo más rápido posible, o sea, utilizando la distancia más corta. Esa distancia no es más que esta perpendicular a la línea de acción, la perpendicular. Eso es el brazo de la fuerza, del eje a la línea de acción de la fuerza.
Es lo que llamamos brazo. Entonces, tenemos entonces que el momento de esta fuerza va a ser igual a la fuerza, al valor de la fuerza por esta distancia. Veamos otro ejemplo. Pongámosle F1. D1. Vamos a suponer que ahora aplicamos una fuerza, por decir así, una fuerza F2, ¿verdad? ¿Y cuál sería el momento de la fuerza F2? El momento de la fuerza F2. Ese momento va a ser igual pues al valor de la fuerza F2 por el brazo. Por el brazo. ¿Y cuál es el brazo? Pues asimismo, hallamos la línea de acción de la fuerza. Esta es la línea de acción. Y por lo tanto, el brazo sería la distancia más corta del eje sobre el cual va a rotar el objeto a la línea de acción de la fuerza. O sea, una perpendicular. Este sería el brazo. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos explicado bien lo que es el brazo de una fuerza para hallar su momento. Entonces ahora hagamos un ejemplo sencillo. También dése cuenta que F1 estaría haciendo girar al objeto, al cuerpo físico, en este sentido, o sea, en contra de la manecilla del reloj. ¿Se cuenta? Lo estaría haciendo girar así. Mientras que la fuerza F2 estaría haciéndolo girar al contrario, o sea, a favor de la manecilla del reloj. Entonces eso también hay que considerar en el momento de una fuerza. Si la hace girar en contra o si la hace girar a favor. Por lo tanto hay que ponerle un signo para que si hay varias fuerzas, veamos si estas fuerzas se suman, estos momentos, perdón, se suman o se están restando. Es decir, están actuando en el mismo sentido o están llevándose la contraria. Veamos un ejemplo sencillo. El caso más sencillo sería pues una varilla pongámosle horizontal, que tiene su peso en el centro, si es que la varilla es uniforme, entonces su peso estaría concentrado en el centro de la varilla, y digamos que es de 50 newton. A esta varilla la vamos a someter a diferentes fuerzas, por ejemplo, una aquí en el extremo, hacia abajo, pongámosle F1 igual a 40 newton. Otra en este otro extremo, igual a 60 newton. Y bueno, y con esos detalles, también digamos que la longitud de la varilla sea 100 centímetros. Entonces con esos datos vamos a hallar el momento total o la sumatoria de momentos de todas estas fuerzas, ya que son varias fuerzas y cada fuerza tendría su momento. Si el cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de momento me va a dar 0, si es que el objeto estuviese en equilibrio.
De lo contrario, la sumatoria de momentos, si el objeto no está en equilibrio, va a depender de dónde ponga el eje de rotación. En un extremo, en el centro, en el otro extremo o en algún punto de la varilla o de la barra. ¿Ok? Entonces veamos un caso sencillo. Hagamos sumatoria de momentos aquí. O sea que el objeto va a poder rotar alrededor de A. ¿Ya? Este es donde está el eje. Entonces el objeto puede rotar alrededor de ese eje. Es decir, puede rotar a favor o en contra. Entonces, comencemos. Para saber el signo, elijamos cuándo es positivo y cuándo es negativo. Si la varilla va a rotar en contra de la manecilla del reloj, diremos que el momento es positivo. O sea, es una situación que siempre la hacemos así, ¿verdad? En contra de la manecilla del reloj, positivo. Ok, entonces comencemos. Sumatoria de momentos en el eje A. Comencemos con F1. F1 por su brazo, ¿verdad? Más W, que es otra fuerza, por su brazo. Más F2 por su brazo. Mire qué fácil. Fuerza por brazo, fuerza por brazo, fuerza por brazo. Bien, ahora reemplacemos los datos y también analicemos sus signos. Sumatoria de momentos en A. F1, ¿cuánto vale? 40. ¿Cuál es el brazo de D1? Como la fuerza 1 pasa por el eje, entonces su brazo es 0. No hay distancia del eje a la línea de acción de la fuerza. Es decir, que el punto A está en la carretera mismo, podríamos decir. Entonces, no tiene que moverse nada, usted ya está en la carretera, por decir así, ¿no? Entonces no hay brazo, no hay distancia. 0. Vamos ahora con el peso. El peso estaría haciendo girar a la varilla a favor de la manecilla del reloj, por lo tanto sería negativo según el sentido que hemos elegido. Peso 50 y el brazo, aquí sí hay brazo, la línea de acción de la fuerza, esta es la carretera y este es el eje, por lo tanto esta distancia es el brazo, que sería la mitad de la longitud de la varilla, o sea 50 centímetros, la mitad de 100, 50 centímetros, expresado en metros, 0,5. Finalmente tenemos F2. F2 en cambio también hace girar la barra o la varilla a favor de la manecilla del reloj, a favor, o sea que también es negativo. ¿Cuánto vale F2? 60. ¿Y cuál es su brazo? Otra vez tenemos un caso fácil. Esta es la línea de acción de la fuerza y del eje a la carretera es esta distancia, la longitud de la barra, 100 centímetros, que expresado en metros sería 1 metro. Y listo, ya tenemos entonces la sumatoria de momentos en el eje A. 40 por 0, 0, 50 por 0, 5, menos 25, la mitad, y 60 por 1, 60. Total, menos 85 newton metros. En otros videos vamos a hacer un problema más complicado.